La historia del Perú. La historia del Perú se divide en tres grandes etapas. La etapa de autonomía, la etapa de dependencia y la etapa de independencia o república. La etapa de autonomía comienza con la llegada de los primeros pobladores a América. Aquí ubicamos a las sociedades preclasistas. Por preclasistas comprendemos que no existían clases sociales, dada su condición nómada y seminómada. Este periodo fue de los cazadores de grandes animales extintos y también el más largo de todos, de 20.000 a 8.000 años antes de Cristo, llamado también periodo lítico, y es llamado así por la inclusión en el uso de artefactos hechos de piedra. Es una época en la que se estaba comenzando a habitar en zona sudamericana y es muy probable que se agrupara en hordas o clanes que se transportaban de un lugar a otro en busca de alimentos, lo que lo convertía en nómada. A esta primera parte del lítico corresponden los restos arqueológicos de Chivateros, Tres Ventanas y Paiján. Para mediados de este periodo, el antiguo hombre peruano se había asentado ya en algunas primeras zonas como cuevas y demás lugares que vio conveniente habitar, y por tal motivo su economía pasó a ser de cazadora a recolectora principalmente. Este periodo también se le considera lítico, con especiales características como son el aumento y desarrollo del arte rupestre. A esta segunda parte corresponden los restos arqueológicos de Lauricocha, Toquepala y Junín, de 6.000 a 2.500 años antes de Cristo. El periodo arcaico inferior, ubicados en zonas casi definitivas y agrupándose en pequeños poblados de clanes, los antiguos hombres peruanos comenzaron a experimentar la domesticación de plantas y alimentos tales como el ají, la papa, la yuca y demás. Se les llamaba horticultores porque la agricultura que se desarrolló era una agricultura incipiente, que consistía en cultivar los alimentos en pequeñas extensiones de terreno, los huertos. Corresponden los restos arqueológicos de Chilca, Guitarreros, Piqui Machay, Telar Machay. El periodo arcaico superior. El hombre de este periodo se había establecido en lugares definitivos para convivir y también formado pequeñas sociedades con algún rango de clases sociales. Los antiguos peruanos tenían pesca desarrollada y comenzaron a especializarse en la domesticación de plantas y animales como el cuy, la llama, la alpaca, etc. A este periodo corresponde también el llamado periodo precerámico, pues su cerámica no era de cocción en horno, sino cruda, por esto es que se le da la denominación de precerámico. Le corresponden los restos arqueológicos de Cotox, Cerro Paloma, Huaca Prieta, Chuquitanta, Sechín Alto, La Galgada y la cultura Caral, que es considerada la civilización más antigua de América. Sobre la base de estas culturas se construyeron y fueron surgiendo las llamadas altas culturas andinas prehispánicas. La primera de ellas fue Chavín. La última alta cultura andina fueron los incas. A partir de esta etapa, las sociedades andinas se volvieron cada vez más complejas, no solo en sus técnicas de producción económica, trueque, sino también en su organización social. Las diferencias y jerarquías sociales se desarrollaron todavía más. Algunas veces se produjeron síntesis y expansión de una cultura en toda la zona andina. A estas fases de expansión se les conoce con el nombre de horizontes, y a las fases de síntesis como desarrollos regionales u horizontes intermedios. Se reconoce hasta 3 horizontes principales y 2 horizontes intermedios. Entre el primer horizonte y los incas pasaron casi 2.500 años. El primer horizonte, Chavín, el más antiguo de todos, llamado Horizonte Temprano, Horizonte 1, como dijimos, se desarrolló la cultura Chavín. A este horizonte le pertenecen también las culturas estilo chavinoide tales como Chavín, Cubisnique, Cunturhuasi, Sechín y demás. El primer desarrollo regional o intermedio temprano, entre el horizonte 1 y el horizonte 2. Entre ellas encontramos por el sur a las culturas Huarpa y Pucará.
Por el norte a los Vicus, Recuay y los Mochicas, ceramistas por excelencia herederos del señor de Zipán, la dama de Cao, entre otros. También por el centro a los Nazcas, afamados por sus intrigantes líneas de Nazca, los cuales provenían de los Paracas, una cultura transicional entre el horizonte chavín y el primer periodo regional, conocidos por su fina textilería, sus trepanaciones y deformaciones craneanas. El segundo horizonte, Wari, horizonte medio, se desarrolló el primer imperio ubicado en el Perú, el Imperio Wari. Adoradores del dios de las varas, Wiracocha, destacan el complejo arqueológico Piquillacta, entre otros. El segundo desarrollo regional o intermedio tardío, entre el horizonte 2 Wari y el horizonte 3, destacan las culturas Chincha, Chanca, Churajón, reinos aymaras, chiribayas por el sur. Por el norte, las culturas Cajamarca, Chachapoyas y los Chimú, orfebres por excelencia del Perú antiguo, junto con sus antecesores los Lambayeque. El tercer horizonte, horizonte inca o horizonte tardío. Aquí se desarrolló el imperio de los incas, que dejaron su extraordinario legado cultural, como fue su arquitectura, en la cual destacan la monumental ciudadela de Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, Ollantaytambo y muchas más. Este periodo duró aproximadamente unos 150 años, pero el proceso incaico se habría dado inicio a finales de la anterior etapa regional. Abarcó una gran parte del territorio sudamericano y fue gobernado por un aproximado de 14 incas, desde el Inca Manco Cápac hasta el Inca Atahualpa. Estos periodos indican un proceso de transformación al cual le sucedió el tercer horizonte inca, que como dijimos fue el último de la etapa de autonomía, ya que todo este avance cultural y desarrollo se vio interrumpido con la irrupción de los españoles a suelo americano. La etapa de dependencia. Esta etapa se inicia con la invasión española a tierras incas el año de 1532 con la entrada de los españoles a Cajamarca, encontrando un ambiente de guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que se disputaban el trono del imperio dejado por su padre, el Inca Huayna Cápac. El resto es historia. Con la invasión de América por Occidente, siglos XV y XVI, se inició la dependencia, y esta se define como una situación en la cual las decisiones sobre lo que se debía hacer en el Perú no eran tomadas en el Perú, ni tampoco por los peruanos, sino que eran decisiones tomadas fuera del Perú por extranjeros, España. En esta etapa se dieron los siguientes acontecimientos históricos, entre los cuales mencionaremos: el descubrimiento y conquista del Imperio Inca, la capitulación de Toledo, en la cual se le atribuyen numerosos privilegios y derechos sobre las tierras incaicas a los tres socios de la conquista: Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Se dio un régimen político de monarquía absolutista, lo que quería decir que en el Perú gobernaba el virrey, el cual era un representante del rey de España en el Perú, siendo de estos el primer virrey Blasco Núñez de Vela el año de 1542 y el último José de la Serna en 1816. También se dieron las encomiendas, que era un sistema de esclavización por parte de los españoles hacia los indígenas. Se dieron fundación de ciudades, evangelización de los indígenas, tribunal de la Santa Inquisición para los mestizos o criollos, etc. Finalizando esta etapa, se dio un periodo de emancipación que comenzó con la rebelión de Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa y demás procesos y levantamientos insurgentes de todo tipo, que llevó a la expulsión de los españoles y que concluyó con la proclamación de la independencia del Perú en el año de 1821, a cargo del general José de San Martín, Simón Bolívar, entre otros. Etapa de independencia. Proclamada la independencia en el Perú en 1821, se da por inicio la etapa independiente o de república, que es la etapa actual que estamos viviendo, y en la cual se dieron los siguientes acontecimientos históricos, entre ellos mencionaremos: independencia, la Confederación Perú-Boliviana, el periodo del guano y el salitre, la Guerra del Pacífico, problemas limítrofes con el vecino país del Ecuador, surgimiento de movimientos subversivos, gobiernos civiles y militares plagados de perpetuación en el poder, golpistas con crisis económica, corruptos, transitorios y alguno que otro progresista. De 1821 a 1824, el Perú consiguió su independencia política de España y fundó la República. Desde entonces,
Los peruanos han venido luchando por completar esa primera independencia política hasta conseguir la independencia plena, económica y social, Inglaterra y Estados Unidos posteriormente. Una independencia que no significará aislamiento, sino interdependencia.